Tiene la de ser educadores, el ser pedagogos. La palabra pedagogía viene del griego. ¿Alguien sabe qué significa la palabra pedagogía? Salvo el padre, que seguro lo sabe. Acompañamiento al niño. Muy bien, perfecto. De tal manera que el pedagogo en la Grecia era aquel que tomaba al niño y le enseñaba a caminar. Por eso pedagogo es el padre de familia, pedagogo era el lacayo de turno, aquel que lo tomaba a Pepito, al niñito, y le enseñaba a caminar, la mamá, el educador. Entonces, por eso ustedes son pedagogos, es decir, acompañan a la persona, no solo al niño, sino a todo aquel que va creciendo en su proceso de maduración humana y psicológica, para poder lograr una mayor plenitud. De allí que no hay tarea más hermosa, creo yo, en el mundo que la tarea de ser pedagogo, de ser educador. Trabajamos con la parte más delicada del universo, que son los seres humanos. Trabajar con computadora, con aparatos, siempre es interesante. Armar un auto es sumamente valioso. Saber manejar muchas herramientas electrónicas, que es hoy en día muy cotizado, pero nada es tan valioso como trabajar con las personas, nada más tan delicado también como tener a su cargo personas a quienes poder acompañar en su proceso de maduración hacia la plenitud del ser. Hay tres palabras mágicas para todo educador y tres palabras mágicas para todo aquel que está en un campo importante de la vida. Una de esas palabras es la palabra capacitación. En un momento determinado en mi formación, cuando estábamos justamente con el padre Horacio y otros más estudiando en Alemania, apareció en la Universidad de Münster un grupo del mundo del marketing y también de la economía mundial que se llamaba Peter Drucker o Peter Drucker, depende si lo llamas en alemán o en inglés. Y apareció Peter Drucker ahí a dar esa conferencia en Münster. Y en un momento determinado, después de haber hablado una cosa estupenda, unos 50 minutos, por supuesto alemán perfecto, porque él es alemán originalmente, hubo preguntas. Y la primera pregunta fue la siguiente: díganos, señor Drucker, ¿de quién es el mundo del mañana? Y Peter Drucker inmediatamente respondió: de aquellos que se capacitan. A partir de ese momento siempre me quedó esa frase dando vuelta en la conciencia. El mundo del hoy y el mundo del mañana va a depender de aquellos que se van capacitando. Evidentemente la palabra capacitación no es solo una capacitación ideológica, intelectual, sino que es una capacitación existencial, y por eso en la capacitación tiene que ver no solo la inteligencia, sino también la voluntad y los afectos. El ser humano no se capacita solo y exclusivamente intelectualmente. Ese concepto de alguna manera cartesiano de creer que la enseñanza y la sabiduría dependen de la capacidad intelectual del hombre es absolutamente miope, es muy parcial. Pero es importantísimo la capacitación. Ahora, junto con eso hay una segunda palabra mágica, que es la palabra asociación. Asociar. En el mundo del hoy y el mundo del mañana van a triunfar aquellos que se asocian. De allí entonces que la unión, la comunión, el intercambio es sumamente importante en nuestro proceso pedagógico, en nuestra enseñanza personal, en nuestra autoenseñanza. Asociarse es enriquecerse, porque se produce en el intercambio del uno con el otro una sinergia maravillosa donde 2 más 2 son 7 u 8. Solo aquel que es muy soberbio, muy autosuficiente, cree que se la puede valer por sí mismo. Y ustedes, educadores que están trabajando con jóvenes, con niños, con adultos también, saben perfectamente cuán grande es el enriquecimiento que nace de aquellos que han hecho esa experiencia de poder acompañar a otros. Por eso la asociación es muy importante, esto que ustedes están teniendo en esta mañana, el poder intercambiar, el poder mirarse la cara, el poder conversar. Pero hay personas que se capacitan y hay personas que se asocian y sin embargo no tienen demasiado éxito. ¿Por qué? Porque le falta un tercer elemento importante, que es el trabajo creador. De nada valdría que nos asociemos y capacitemos si nosotros no nos ponemos manos a la obra. El trabajo es un trabajo que siempre sea creador, es decir, que siempre esté haciendo las cosas nuevas, como si fuese la primera vez. Estoy seguro que ustedes
han escuchado muchas charlas en sus vidas, además de las clases y toda la capacitación que tuvieron durante bastante tiempo seguramente. Sin embargo, qué lindo es tener esa conciencia. Esto es como si fuese la primera vez. Y es real que es la primera vez, no solo porque me ven a mí por primera vez, no solo porque yo los veo a ustedes, sino porque siempre hay una primera vez que se renueva, y eso se llama creatividad. Hay un gran psiquiatra del siglo pasado que se llamaba Fritz Perls. Y Fritz Perls tenía una secretaria que vivía en Inglaterra y tenía una íntima amiga de esta secretaria que vivía en Francia, en París. Y la secretaria de Perls hace un viajecito a París a ver a su amiga. Y la amiga, cuando la ve, le dice: es como si fuese la primera vez. Y la secretaria le responde: siempre es la primera vez. Eso se llama creatividad. O sea, el trabajo creador, nunca la repetición de frases ya hechas. Yo he dado algunas veces ya estas conferencias sobre la autoridad, pero para mí es siempre la primera vez, porque primero, yo estoy distinto a ayer y anteayer, y mañana seré distinto al hoy. Pero también las personas son distintas, las circunstancias cambian. Y el tema, por ejemplo, que vamos a ver hoy de la autoridad, o el tema de la Argentina en la cual estamos y que influye en el proceso pedagógico, es siempre original y distinto. Estoy seguro que esta misma charla 3 meses antes habría sido diferente y hubiera tenido una receptibilidad también diferente. Y con eso tocamos un tema muy interesante, que es el hecho de la receptividad. Fíjense ustedes qué cosa más valiosa en la vida, el saber que nunca uno escucha las cosas exactamente igual, porque la receptividad es diferente. La palabra receptividad significa que cada uno recibe las cosas siempre en forma original y única. Y esto coincide con un pensamiento muy típico que es de Santo Tomás, que dice así: todo lo que se recibe al modo del recipiente. Todo lo que yo recibo, lo recibo de acuerdo a mi recipiente. Tomás, que siempre escribió en latín, lo decía maravillosamente bien. En latín suena precioso, dice así: quid recipitur ad modo recipientis recipitur. Quid recipitur. Todo lo que se recibe, quid recipitur ad modo recipientis recipitur. Al modo recipiente. De tal manera que aquí cada uno va a recibir lo que yo voy a decir de acuerdo a su recipiente personal, original. Hay tantas receptibilidades como personas existen. Y los chicos que ustedes tienen delante de ustedes, cuando están en la clase como preceptores, directivos o profesores, cada uno de ellos va a recibirlo a ustedes en forma original, porque cada uno es un recipiente diferente. Pepito es distinto a Juanita, Juanita distinta a Radomira, Radomira distinta a Junípero, Junípero distinta a Maxencia. De tal manera que todo lo que ustedes brindan lo van a brindar de acuerdo a recipientes totalmente diferentes de cada uno de ellos. Por eso es lindo saber y hacerse siempre esta pregunta: ¿en qué me sirve esto a mí? Porque tú puedes recibir algo como quien ve en la televisión algún proyecto, algún programa, y después te olvidaste del asunto. En cambio es muy diferente si tú vas recibiendo estas cosas de acuerdo a tu necesidad personal, a tu perspectiva de interés. El término perspectiva de interés es muy pedagógico. Förster fue el primero que habló en la pedagogía sobre la perspectiva de interés. Y significa esto, en el fondo de los fondos, ya lo vamos a ver quizás en la segunda charla, la perspectiva de interés significa que a la gente le interesan las cosas en la medida en que le está tocando el corazón o alguna necesidad existencial. Para nosotros los curas eso es muy importante. Por ejemplo, el hecho de saber de que uno no puede predicar simplemente el Evangelio o lo que sea en abstracto, apolíticamente, sino que siempre uno lo hace de acuerdo a un contexto, así debería ser, porque si no la gente se aburre y se duerme, lo típico de muchas... Yo tenía un profesor de homilética que era un español, a pesar de que estaba en Alemania, y este señor decía: si una prédica no mueve el corazón, mueve el sentate. Recién, era un gallego, se lo decía con la palabra justa. O sea, si una prédica no te mueve el corazón, te mueve el traste. Por eso es tan importante la perspectiva de interés. Y cada uno, en la medida de lo posible, creo, tendría que hacerse esa pregunta: ¿en qué medida esto que yo voy a recibir hoy va a ser interesante o no para mí?
Y si no es interesante para ti, no vale la pena la presencia de ustedes en esta mañana. Perdieron tiempo y perdieron plata. Yo vine simplemente al Divino Botón de Buenos Aires para acá a compartir con ustedes unas horas. En cambio, si algo les toca, sí es muy valioso. Por eso yo diría, en la medida en que vamos hablando de estos temas, ustedes pueden hacer esa especie de introyección, de introspección, y van viendo en qué medida lo que vamos hablando les toca o no. La frase de Saint-Exupéry, si algo no te toca, déjalo pasar. Pero si algo te toca, tómalo, porque es importante, seguramente es valioso para tu vida. Dentro de ese contexto vamos a hablar de esta primera referencia, esta primera conferencia, sobre el tema de la autoridad. La palabra autoridad ha perdido su inocencia. De tal manera que hablar de autoridad no es una cosa sencilla, como bien lo decía el padre, porque detrás de esa palabra autoridad hay muchísimas asociaciones. Todo lo que se recibe a modo recipiente. Si yo tuve en mi vida una experiencia positiva de autoridad, esa palabra autoridad va a resonar en mí como algo lindo, hermoso, bello. En cambio, si he tenido una experiencia negativa de paternidad, o de maternidad, o de autoridad, muy probablemente esa palabra va a ser una mala palabra. De tal manera que la palabra autoridad no solo ha perdido su inocencia, sino que está sesgada con una serie de realidades y experiencias existenciales, no siempre positivas. En el campo de la política, dejémosla ahí, ¿verdad? En el campo de la sociología, en el campo a veces de la iglesia, ustedes están pasando momentos difíciles también en la iglesia paranaense. ¿Cuántas asociaciones hay atrás de la palabra autoridad? Por eso es tan valioso y tan importante, ustedes que son autoridad, porque autoridad es aquel que tiene a su cargo cierta gente. Autoridad es aquel que tiene a su cargo ciertas personas, seres humanos. Liderazgo significa gente que me sigue, pero autoridad significa gente a quien yo de alguna manera conduzco. Y todos ustedes, en su vida privada probablemente, muchos de ustedes, como también en su vida política social, si están comprometidos en esas instituciones, como en su vida de docente, que de eso se trata hoy, están ejerciendo esa autoridad porque tienen gente a su cargo. Y gente que los mira mal o los admira, no importa, pero gente que está acompañando el proceso junto con ustedes de llegar a ser. Dentro de la palabra autoridad hay ejercicios viciosos de la autoridad. Y con ello vamos a comenzar, no simplemente porque nos guste la noche, sino porque desgraciadamente estos ejercicios viciosos de la autoridad están hoy, ayer, siempre fue así, y lo será muchas veces viciado de ciertas cosas. Hay un ejercicio vicioso de la autoridad que se llama autoritarismo. El autoritarismo es el ejercicio despótico de la autoridad. Es el despotismo existencial. Autoritarismo significa la incapacidad de poder acompañar a otros respetándole su libertad. Y hay tanta gente que hoy en día, ayer, desgraciadamente mañana también, ejercerán su autoridad en forma autoritaria. Es el autoritarismo, es el caudillismo. Nosotros acostumbrados al caudillismo, en sus lados, quizás en algunos aspectos interesantes, pero en terribles aspectos también negativos. El autoritarismo se manifiesta a través de gestos, a través de palabras, a través de comportamientos. Por ejemplo, un típico gesto de autoritarismo es el dedo levantado, es el ceño fruncido, es la cara agresiva, es el puño levantado. Hay también palabras típicas de autoritario o de autoritarismo. Nunca, jamás. ¿Cómo se te ocurre? Mocoso de porquería. ¿Quién sos vos? Cállate la boca, no sabes nada. Metete en tus cosas. Espero que sea la última vez. Nunca más repitas eso, ¿ok? ¿Estás de acuerdo?
autoritarismos en forma de hablar. Hay comportamientos que son autoritarios, una bofetada, una patada en el traste, una agresividad. Y no estamos lejos de eso. Hay un autoritarismo de guantes blancos y autoritarismos también terriblemente agresivos. La televisión, Crónica Noticia, Crónica TV, habla más bien de agresiones físicas, pero hay tantas agresiones psíquicas, anímicas, ejercicios negativos de la autoridad porque fueron autoritarismos. La Iglesia no está exenta también de eso, muy por el contrario, muchas veces se ejerció, desgraciadamente, autoritarismo dentro de nuestras propias filas y en nuestros colegios también. Y hay directivos que son terriblemente autoritarios, otros no, ya veremos, gracias a Dios. Normalmente todo comportamiento autoritario despierta dos posibles tipos de reacciones en la gente. En los alumnos, a nuestros hijos a veces también. Un comportamiento ante una persona autoritaria se llama agresividad. Por eso una persona agresiva normalmente ha tenido, muchas veces, no siempre, no es la única causa, pero muchas veces las personas agresivas es porque han tenido en la autoridad un comportamiento de personas terriblemente autoritarias. De tal manera que uno se revela frente a esa autoridad, y no se revela solamente en el proceso pubertario adolescente, normal y corriente, en la genética, digamos así, evolutiva de la persona, sino que se revela increíblemente en forma agresiva toda la vida, porque han tenido una pésima experiencia de autoridad. Pero hay otro posible comportamiento, que es el sumiso, la persona sumisa, que es el tipo que es incapaz de rebelarse porque tiene esa autoridad tan grande, tan inmensa, que no puede rebelarse. No sé si ustedes leyeron un libro terrible, interesante, de Kafka, Franz Kafka, que se llama Cartas a mi padre. Briefe an meinen Vater. Cartas a mi padre. Es un libro terrible, chiquito, fácil de comprar, barato, en donde él expresa su experiencia frente a su papá, este ser inmenso, grande, autoritario, monolítico. Y era un pigmeo, pequeño, una hormiga, incapaz de defenderse frente a eso. El sumiso. Muchas veces uno es sumiso no porque no tiene posibilidad de rebelarse, sino porque no le conviene. Pero ciertamente, comportamientos autoritarios despiertan sentimientos a veces o agresivos o sumisos. Ambos comportamientos son nefastos porque no son libres. No generan libertad en el individuo ni autonomía, sino dependencia. Pero puede ser también que exista una autoridad que sea mucho más una autoridad nutricia, complaciente. La palabra noticia yo se la robo en este contexto al análisis transaccional. O sea, significa nutricio, o sea, displicente, contemporizador, tolerante. Este es el mundo de la tolerancia, todo es posible. Incapaces de poner orden en la vida. Por sobre todas las cosas, porque tienen un deseo muy grande de ayudar, pero un deseo desordenado de ayudar. Por eso nutricio. Nutricio significa alimento. Alimentan siempre. Venga, mi hijo, que le voy a atar los zapatos. Y el tipo tiene 13 años, 14 años. Yo fui 16 años en la comunidad mía de los padres, maestro novicio, mucho tiempo, 16 años. Y recuerdo en uno de mis primeros noviciados en Alemania, donde había una alemana que contaba un poquito, porque en fin, al comienzo del noviciado uno cuenta su historia, su vida, su familia. Y contaba este señor de que este chico, que eran 3 hermanos y el papá, 3 varones y el papá. Y la mamá una vez al mes lo sentaba al padre y a los 3 hijos delante suyo y le cortaba las uñas de los pies. Maravillosa mamá, ¿verdad? Un ejercicio nutricio que siempre protege, que ampara, que nunca arriesga. Abríguese, mi hijo. No vaya a ser que se resfríe. Tome Redoxón, 2 miligramos.
Aquí tiene el celular, por favor avíseme dónde está, dónde viene, cuídese. No vayas a ningún lado sin que yo te diga que podés ir. En el fondo es eso, ¿verdad? Normalmente personas que han sido educadas en un comportamiento de autoridad bastante nutricio generan por lo general personas abúlicas, con poca fuerza interior. No se han confrontado con la vida, si no han tenido todo. Si todo lo hizo papá, todo lo hizo mamá, todo lo hizo la autoridad. No tuvieron la fuerza, el elan vital, dirían los franceses, para poder acompasar lo que es su vida, los desafíos del tiempo. Y ahí están los que lo hacen así. Vengan. Hay gestos de eso, ¿no? La palmadita, permanente, la palmadita. El diminutivo. Personas, por ejemplo, utilizan mucho el diminutivo. Mi hijito, mi casita, mi bebito, mi lapicito, mi cariñito. Pero puede haber también un ejercicio vicioso, nefasto, de autoridad que lo vamos a llamar maquiavelismo. Autoritarismo, nutricio, maquiavélico. Maquiavelismo. El maquiavélico es aquel que ejerce la autoridad para conseguir sus intereses y siempre son egoístas, por lo general son intereses propios. El maquiavélico es aquel que sabe manejar bien los registros para conseguir sus objetivos. Maquiavélico. Manipula a la gente, la digita, la dirige. No la dirige con imposición, sino con artimañas. Con cosas increíblemente subconscientes. La propaganda, por ejemplo, trabaja con elementos así. Te engañan. En el fondo te engañan creyendo de que si vos tomás Coca-Cola la vida va a ser perfecta. Y si vos tenés un Mercedes, bueno, acá demasiado, ¿verdad? Pero tenés ciertos autos, vas a ser potente, las mujeres te van a ver, vas a conseguirte las minas que tú quieras. Que si tú tienes tal o cual, ¿no es cierto?, computador, o tienes tal o cual aparato, tu vida va a ser distinta. Por fin conseguiste la solución y la felicidad en tu vida. La felicidad va a depender de las cosas que tú compras. Eso es maquiavélico totalmente. Pero en el campo político, pero también en el campo más familiar, en el campo educacional, hay personas que son maquiavélicas en la forma de que logran sus objetivos, pero no lo logran a través de la motivación libre del individuo para que el individuo en su autonomía llegue a tener una definición clara de su ser, sino que lo manipula. Eso ya se genera en el niño. El niño por naturaleza es muy maquiavélico. Sabe perfectamente qué hacer para conseguir que su mamá, que su papá le regale lo que quieran. El tipo se porta bien y al fin de la semana le dice: viejo, ¿me prestas el auto? O sea, yo sé perfectamente la debilidad de la maestra y el docente. Te voy a regalar eso, ¿para qué? Para conseguir mi objetivo. ¿Y cuál es mi objetivo? En el fondo, salir mejor. Pasarla bien, que sea bomba la cosa. Por eso los niños, entre paréntesis, tienen esa capacidad natural de manejar. Los analistas transgeneracionales lo llaman esto el niño profesor, que dice así: los niños, si tuviesen la información del adulto, dominarían el mundo. Gracias a Dios que no lo tienen. O sea, ¿por qué? Porque saben perfectamente manejar las cosas. Sabe que si llora viene la mamá. Y va a llorar no solo porque se hizo encima, sino va a llorar porque en el fondo le gusta, digamos así, la presencia de su madre o su padre. Eso uno después lo va proyectando en la sociedad. Y ya no hace tonteras tan pequeñas y nimias como las hacen niños, sino que empieza a manipular en forma mucho más intensa un ejercicio, nutricio, ejercicio maquiavélico. A veces puede haber también, y muchas veces lo hay, un ejercicio ambivalente de la autoridad. El ejercicio ambivalente es el que en el fondo de los fondos la persona siente que su autoridad es una autoridad que de golpe lo acaricia y de golpe le pega, que de golpe lo abraza y de golpe lo escupe. Se da mucho, por ejemplo, en personas alcohólicas, que cuando la persona está bien es muy cariñosa y cuando el tipo viene mal
de la rotunda. ¿Se entiende? O sea, terrible, un comportamiento ambivalente y tantos comportamientos ambivalentes en la vida. Vos no sabés cómo ubicarte frente a esto. ¿Cómo se ubica ante una persona que de golpe es muy ciclotímica, pero no en el sentido psicológico de la persona, sino más bien humana, pedagógica? Cuando de golpe está eufórica y de golpe está triste, cuando de golpe te mira con cara de cariño y otra vez con cara de asco. Qué difícil, ¿no? Puede haber también, cuando termino, un comportamiento, por ejemplo, abúlico de la autoridad. El comportamiento abúlico es aquel que tiene la autoridad pero no la sabe ejercer bien. No la ejerce. Es autoridad pero no la ejerce. Viva la pepa. Pero en el fondo no es un viva la pepa porque qué lindo, ¿no es cierto?, que todo el mundo esté feliz, sino un viva la pepa porque no hace absolutamente nada. Y puede darse perfectamente en muchos campos de la sociedad, incluso en el campo político. Dicen que soy aburrido. O sea, puede haber un montón de ejercicios, digamos así, apúlicos de la autoridad, en donde uno no toma el toro por las astas, no mira al tigre a los ojos y no asume su responsabilidad. Todas estas cosas, queridos amigos, son las noches de la autoridad. Es el ejercicio nefasto de la autoridad. La pregunta que uno muchas veces debería hacerse es: ¿de dónde proviene todo esto? ¿Qué cosas pueden ser la fuente, las causas de estos comportamientos nefastos? Y va a descubrir que muchos de estos comportamientos dependen del temperamento de la persona. De allí entonces que hay ciertos temperamentos que no determinan, pero ayudan a que la persona muchas veces ejerza su autoridad de una forma u otra. Hay 52 tipos distintos de caracterologías temperamentales. La más conocida y la más antigua es Hipócrates Galeno, 4 siglos antes de Cristo, 2 siglos después de Cristo, que todos ustedes conocen, ¿no es cierto? El temperamento colérico. Hay 52 diversos. Nos quedamos con las 4, lo más sencillo. El colérico es aquel que lleva adelante su plan, que agrede, que es capaz de hacer absolutamente todo, que los obstáculos son posibilidades para poder seguir adelante, que siempre tiene esa idea, la lleva no a pesar de, sino incluso en contra de los demás. Es aquel que no se fija en las personas, sino solamente en la meta, y consigue esa meta con toda la fuerza, con todo el ímpetu de todo su corazón. Imagínense ustedes, a ver, veamos en estos ejercicios viciosos de la autoridad. Ese temperamento ayudaría a qué tipo de autoridad nefasta. El autoritario, muy bien, el autoritarismo. ¿Por qué? Porque ese tipo que lleva adelante con... Cambio, por ejemplo, el melancólico. El melancólico es el que se presenta a las personas, mira a las personas, contempla a las personas, ayuda a las personas, está muy cercano a cada uno. Ese es el melancólico, que siempre se fija más en la posibilidad de tenderle la mano, de que el otro no se arriesgue. ¿A qué ejercicio vicioso podría tender? Muy bien, ¿no es cierto? O sea, claramente al nutricio. En cambio, el sanguíneo es aquel que sabe perfectamente manejar las situaciones. Es el centro de mesa, que llega a un ambiente así como este y se ubica perfectamente y sabe cuáles son las palabras que tiene que decir, que no debe decir. ¿Para qué? Para conseguir sus objetivos. ¿A qué tendería? Maquiavélico. No es que lo sea, no es que todo sanguíneo es maquiavélico, pero muchas veces temperamentos así ayudan a un ejercicio nefasto de la autoridad. Ahora, el flemático, que es el cuarto temperamento, digamos así, Hipócrates Galeno. El flemático es aquel que va despacio, que no lo apura, que todo va tranquilo. La vida no hay por qué esforzarse, si todo llega a su tiempo. Va a lograr sus objetivos porque es muy fiel, pero despacito, como la tortuga. ¿A qué va a tender normalmente? A lo abúlico, ¿no es cierto? A lo abúlico. Bueno, ustedes ven cómo el temperamento muchas veces puede influir en un ejercicio de autoridad determinada. Influye ante todas las cosas la familia de cual uno procede. De tal manera que la familia determina muchísimo el estilo de conducción. Hay también
una tercera realidad que influye en el ejercicio de la autoridad. Y este tercer elemento son los espejos en la vida. Aquellos ejemplos a los cuales uno ha seguido. Aquellos ejemplos a los cuales uno sigue. Porque en los espejos uno se redescubre a sí mismo. Por eso hay dos preguntas mágicas. La primera pregunta es: ¿en quién tú te espejas? Como docente, como profesor, como preceptor, como directivo. ¿En quién tú te espejas? Porque uno siempre se espeja en alguien. ¿En quién te espejas en la vida? Hay una segunda pregunta, más difícil, que es la siguiente: ¿quiénes se espejan en ti? Y debes saber perfectamente que Pepito, Pepe, Pepón, el chico, ¿no es cierto?, que tiene 3 años, 4 años, que tiene 8 años y que tiene 16 años, se van a espejar en ti, para bien o para mal. Esa es la segunda pregunta. Pero qué importante es darse cuenta quiénes son mis espejos. A veces hay también circunstancias que llevan a las personas, que llevan a las personas a tener un comportamiento así o así. Por ejemplo, si uno es una autoridad en un colegio donde todo es viva la pepa, es muy probable que se va a ver como obligado a ser mucho más rígido, firme, fuerte, porque si no todo es un laissez-faire, nada más, y dejar hacer. Y otros no, puede ser que uno venga de una situación demasiado dura y tenga entonces que darse cuenta que tiene que aflojar más la suelta, tiene que ser más suelta, aflojar más las líneas para que no todo el mundo se te revele y te haga sentadas en la clase, ¿cierto? Por el patio. Entonces circunstancias influyen mucho. Bueno, esto, queridos amigos, es un poco la noche. Son los ejercicios, desgraciadamente, y muchas veces también viciosos de la autoridad. Gracias a Dios. Gracias a Dios, no existen solamente ejercicios viciosos, sino que existen también ejercicios virtuosos de la autoridad. Y ahí entonces estamos nosotros en el ejercicio virtuoso de la autoridad, enmarcados hoy en esta mañana y en nuestra vida. Porque esto no tiene que ver. Hay ciertos temas que son importantísimos. Uno de estos temas es el tema de la autoridad. Para describir qué significa este ejercicio virtuoso de la autoridad, es importante saber de que hay dos tipos de autoridad. Hay un tipo de autoridad que es la autoridad, vamos a poner un título, jurídica de la autoridad. Una autoridad jurídica. La autoridad jurídica tiene algunas características. Por ejemplo, es una autoridad delegada. La señora presidenta o presidente tiene una autoridad delegada. El pueblo le delegó su autoridad, 54%. Es una autoridad delegada. Esa es la autoridad. El director tiene una autoridad delegada. Monseñor Puigari tiene una autoridad delegada. Un proceptor tiene una autoridad delegada. Gerente de empresa. En segundo lugar, es una autoridad exterior, por tanto. ¿Por qué es exterior? Porque viene de afuera hacia adentro. Viene de afuera hacia adentro, porque no es algo que él lo conquistó, sino que lo recibió. Viene de afuera esa autoridad. Es una autoridad jurídica. Normalmente la autoridad jurídica tiene también un tiempo y un espacio. Es por 4 años, salvo que sea reelecta, pero igual también así sería reelecta por otros 4 años, ¿verdad? Tiene un tiempo y tiene un espacio determinado, una jurisdicción. Un espacio determinado, de tal manera que a la presidenta, si se lo confiese, quería darle consejos a su compañera brasileña, o al presidente de Uruguay, a Pepe, el otro le podría decir: mirá, me gusta mucho tu consejo, pero no te metas en lo que no te corresponde, no es tu espacio. ¿Se entiende? Siempre es exterior, siempre tiene un tiempo, siempre tiene un espacio determinado. Esa es la autoridad jurídica.
Esta autoridad jurídica podríamos poner un título latino y podríamos llamarla potestas. Potestas, fácil traducir, a la potestad. Es una potestad que nos lleva. De venir a la patria potestad. Y hasta los 18 años, 19 años, depende del lugar, ¿no es cierto? Uno tiene esa patria potestad. El chico no puede salir del país sin permiso de su viejo. No puede adquirir ciertos bienes si su padre no le da el permiso. La patria potestad. La potestad. Ahora, queridos amigos, hay una segunda autoridad, que es la autoridad moral. La autoridad moral, a diferencia de la autoridad jurídica, es una autoridad adquirida. Adquirida. Nadie se la dio, sino que la persona la adquirió. Adquirió. Recuerdo cuando murió Juan Pablo II, en muchos diarios del mundo salió la siguiente frase: murió la última autoridad moral del mundo. No es una autoridad que se le delegó, por supuesto que era delegada también, pero ante todas las cosas era una autoridad adquirida. Al ser una autoridad adquirida, es también una autoridad interior. ¡Qué maravilloso! La persona es por su interioridad, por su vida misma, increíblemente autoridad. Es una autoridad interior. No es solamente exterior, sino que es interior. La persona posee autoridad. ¿Recuerdan ustedes un pasaje bíblico de Jesucristo? Él hablaba como quien tenía autoridad. O sea, tenía una presencia, una participación en el carisma, que es un carisma de la autoridad, que era absolutamente propia. Eso es, era propia. Y por eso también tiene algo de universal. Algo de universal. ¿Qué significa universal? Que no está ligada simplemente al espacio y el tiempo. Hoy en día sigue siendo la Madre Teresa de Calcuta, Teresita de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, donde estamos nosotros. Trasciende el tiempo. Autoridad que no está ligada simplemente a un espacio también. Fíjense, el Vaticano, que es donde el Papa tiene una autoridad exterior, digamos así, clara y determinada, uno lo puede recorrer en 45 o 50 minutos. Yo varias veces, desde Roma, que se de Roma, a veces caminando, digamos así, y vuelta al Vaticano. Una horita y 5, depende del trato. Cuán rápido vas, ¿no? El trote que tienes. Pero la autoridad moral de un Papa, quien sea, hoy día, ¿verdad? Benito XVI en este caso, es una autoridad universal. Acaba de hacer su viaje. Y qué impresionante en el libro todo lo que el hombre despertó. Jurídico, poco. Moral, mucho, todo. La gran problemática, queridos amigos, de la autoridad es que hay personas que tienen autoridad jurídica pero no tienen autoridad moral. Tienen la potestad pero no tienen la autoritas. No son los generadores del ser. Y aquí está la tragedia de la autoridad en realidad, de que mucha gente tiene esa delegación, pero no se fue adquiriendo por dentro el acompasar esa autoridad exterior con una autoridad interior. Y entonces vivimos en la ridiculez de la autoridad. La persona tiene autoridad, pero en el fondo nadie le lleva la punta. ¿Qué autoridad tienen los ministros en Argentina? Cuando sabemos perfectamente que es la presidenta quien determina qué tiene que ser o no tiene que ser, independiente del carácter político que uno tenga. ¿Verdad? O sea, en el fondo de los fondos, la personalidad es lo que determina esa autoridad moral. Y lo virtuoso de la autoridad es haberse ido adquiriendo esta autoridad moral. Porque nadie nace con la autoridad moral, sino la va adquiriendo. De allí que un buen docente va a ser buen docente en la medida que adquiere autoridad moral. Un buen preceptor va a ser buen preceptor si va adquiriéndose su autoridad moral. Un directivo de la institución en la cual ustedes están, esa autoridad en la medida que va adquiriendo el obispo, el cura, el sacerdote, el laico,
en cualquier campo de la vida, o se adquiere la autoridad moral o en definitiva no la tiene, aunque tenga autoridad jurídica. Esa es la gran tragedia. Por eso la pregunta básica y fundamental, la pregunta del millón es ¿cómo conseguir esta autoridad moral? Y aquí está el quid, está el problema de la autoridad. Hay varias cosas que nos regalan la autoridad moral, que nos permiten a nosotros ser cada vez más autoridad moral. La primera de ellas es la coherencia del vida, la coherencia. De allí que si una persona es más o menos honesta en su ser, va a ir adquiriendo autoridad moral. La coherencia. Que aquello entre lo que dice y lo que hace, entre lo que proclama y realiza, entre lo que sermonea y luego vive, es autoridad moral. Cuando no hay dicotomía, sino que hay unidad. La dicotomía genera, malversa la autoridad. Entonces el gran desafío es eso, ¿no? La autenticidad, la coherencia de vida. Gracias a Dios los niños, pero sobre todo los jóvenes, se dan cuenta si vos verseás o decís la verdad. Si lo que estás diciendo es simplemente fosfor o realmente lo estás viviendo vos misma, vos mismo. Si aquello que tú dices es real o es simplemente proclamación de principio pero no lo estás viviendo, aquello de los hipócritas. Hagan lo que ellos dicen pero no lo que ellos hacen. Dicotomía total. Ridiculez. Porque cuando alguien proclama algo que no lo vive empieza a ser ridículo. Es ridículo. ¿Se entiende? Entonces la coherencia es muy importante. Esto no significa que siempre vamos a ser coherentes. No siempre resulta, ¿ok? No siempre resulta. Pero que bueno cuando hay como un cierto esfuerzo en esa línea. Un asesor de juventud masculina, el asesor de juventud, me invitó a mí una vez a dar una conferencia, hace como unos 10 años atrás. Y después de haber dado la conferencia, pregunta. Y se nota un tipo grande, universitario, una pelucoña, pero cura, ¿vos vivís todo lo que decís? Entonces le digo, por supuesto la gente cuando ríe, pues no, le digo, no vivo todo lo que yo digo, porque si lo hiciera así sería ya sano y me podrían feminizar. Pero me esfuerzo. Ahí hay que decir eso. Yo creo que eso se trata, ¿no? O sea, en la medida de lo posible esforzarse para que tu discurso esté acompasado con tu vida. Eso te da autoridad moral. Lo segundo que nos da autoridad moral es la capacidad de servicio. La autoridad es o servicio, padre, ¿no es cierto? O es dominio. Hay autoridad que son poderes, son búsqueda de poder y no búsqueda de servicio. Y lo que nos regala a nosotros autoridad es sentir que la persona tiene ese puesto para servir, no en primer lugar para fagocitarse a sí misma. Y la gente se da cuenta si lo que vos estás haciendo es gesto de servicio o lo que estás haciendo es dominio. Y cuanto más tú ejerces servicio desinteresado en la medida de lo posible para los demás, en eso la persona va adquiriendo autoridad moral. Actitud de servicio. Hay una tercera realidad que nos regala también autoridad moral, que es la capacitación para aquello que estamos haciendo. Porque la persona puede ser muy honesta y puede tener mucho servicio, pero si no está capacitada para lo que está haciendo, pierde autoridad. En la medida de lo posible, irse capacitando nos regala autoridad. En los puestos concretos que tenemos, si soy directivo, tendré que por lo menos entender algo de lo que significa la dirigencia. Tendré que haber hecho algún cursito, por lo menos, de lo que significa, ¿no es cierto?, la gerencia de algo. La capacitación me regala a mí también autoridad moral. Algo que me regala autoridad moral es, y esto es muy importante, es la creatividad. La creatividad es algo estupendo para lo que es, propiamente dicho,
una autoridad moral. Quizás leyeron, ustedes no conocen esta historia. Un supervisor visitó una escuela primaria. En su recorrido observó algo que llamó su atención. Una maestra estaba atrincherada atrás de su escritorio, mientras los alumnos hacían un gran desorden. El cuadro era caótico y decidió presentarse. Permiso, soy el supervisor de turno. ¿Algún problema? Estoy abrumada, señor, respondió la maestra. No sé qué hacer con estos chicos. No tengo láminas, el ministerio no me manda material didáctico. No tengo nada nuevo para mostrarles ni decirles. El supervisor, que era un docente de alma, tomó un corcho que vio en el desordenado escritorio y con aplomo se dirigió a los niños. ¿Qué es esto?, les preguntó. Un corcho, señor, gritaron los alumnos sorprendidos. Bien, ¿y de dónde sale el corcho? De la botella, señor. La coloca una máquina, lo coloca una máquina. Del alcornoque, de un árbol, de la madera, respondían mimosos los niños. ¿Y qué se puede hacer con madera?, continuaba entusiasta el docente. Sillas, una mesa, un barco. Bien, tenemos un barco. ¿Quién lo dibuja? ¿Quién hace un mapa en el pizarrón y coloca el puerto más cercano para nuestro barquito? Escriban a qué provincia pertenece. ¿Y cuál es el otro puerto más cercano? ¿A qué país corresponde? ¿Qué poeta conocen que haya nacido allí? ¿Qué produce esa región? ¿Alguien recuerda alguna canción de ese lugar? De esta manera el supervisor había comenzado con un simple corcho una tarea de geografía, historia, música, economía, literatura, etc. La maestra quedó impresionada. Al terminar la clase le dijo conmovida: Señor, nunca olvidaré lo que me enseñó hoy. Muchas gracias. Pasaron unas semanas, el supervisor volvió a la escuela y buscó a la maestra. La encontró atrincherada atrás de su escritorio y los alumnos en total desorden. Señorita, ¿qué pasó? ¿No se acuerda de mí? Ah, sí, señor, ¿cómo olvidarlo? ¡Qué suerte que regresó! No encuentro el corcho, ¿dónde lo dejó? Bien, hay personas que les falta esta creatividad, algo típico, digamos así, de un buen docente, un buen directivo, un buen acompañante de los chicos, que en eso hay la tarea de muchos de ustedes, porque el supervisor, como también el celador, es aquel que acompaña, digamos así, al joven. Es aquel que debe despertar enorme creatividad, hoy en día más que nunca. Ya vamos a ver la segunda charla, porque es tan importante este tema. Lo que nos regala mucha autoridad moral es la capacidad de unir, la capacidad que la persona tiene mientras tiene ese puesto de saber unir, de convocar, de reunir. De tal manera que la autoridad moral nace fundamentalmente de esto, de la capacidad que uno tiene para poder en serio reunir. ¿Cómo andamos por casa? Es como una gran pregunta que uno se hace siempre cuando habla de estos temas. ¿Qué es lo que hago bien? ¿Qué es lo que no hago bien? ¿Qué debería hacer mejor? ¿Cómo ejerzo yo mi autoridad? ¿Cómo lo ejerzo en el sentido de ser yo una autoridad que es autoritas y no solo potestas? Una autoridad que es verdadera, que es auténtica, que es plena, porque tiene estos elementos y es una autoridad por tanto virtuosa. Dentro de ese contexto, debemos saber que esta autoridad moral no se da de la noche a la mañana y además va a tener pequeños problemas. Hay cosas que van a veces a menguar esta autoridad. El cansancio, la desilusión, el desengaño, el saber que hiciste todo lo mejor y sin embargo no lograste lo que te habías propuesto. De allí entonces que para lograr esta autoridad moral es preciso mucha perseverancia, constancia, etc.
Uno de los pasajes bíblicos más hermosos para describir lo que es la autoridad moral, uno de los pasajes bíblicos más hermosos es el pasaje del sembrador. Lo encontramos en los evangelios. Y esto nos va a dar a nosotros una estupenda posibilidad de percibir lo que significa ser. En definitiva, un buen preceptor, un buen directivo, un buen docente, un buen padre de familia. En realidad, toda la tarea pedagógica es una tarea de sembradío. Y si queremos asociar lo que es la tarea propiamente dicha, que ustedes tienen, que yo tengo, que todos los que de alguna manera conducimos algo, si queremos ejemplificarlo en algo bíblico, tenemos la imagen del sembrador como una estupenda imagen. Fíjense, hay 5 elementos en la imagen del sembrador. El primero de esos elementos se llama la tierra. La tierra. Salió el sembrador a sembrar y encontró diversas tierras. Camino, espinas, terreno arenoso. Esto es el primer paso para ser un buen educador, para ser un buen docente, para ser un buen preceptor. El conocer muy bien la tierra. Por eso uno puede ejercer bien su tarea pedagógica si conoce la tierra, si conoce la gente, si conoce a aquellas personas con las cuales uno está en contacto, está trabajando. Conocer la tierra significa conocer el temperamento de los chicos. Y cada chico es original y único, no hay dos iguales en el mundo, que lo sabemos. Entonces usted debe conocer el temperamento de las personas, porque eso influye enormemente en el comportamiento. Lógico que un chico más sanguíneo se mueva más. Lógico que un melancólico sea mucho más sensible a la mirada o no mirada que tú le puedas brindar. La tierra significa conocer también la familia y el estado concreto de esa familia determinada. Porque el chico puede estar pasando por momentos muy especiales. Yo les cuento un caso, por ejemplo, en mi propia familia personal. Yo tengo 16 sobrinos. La más chica, la última de mis sobrinas, era una mujer excelente, era increíblemente intelectualmente muy brillante. Y en el colegio, en el primario, estupendo. Y en un momento determinado empieza a bajar las notas. Y la directora del colegio ese concreto, el colegio de Córdoba, la llama a mi hermana y le dice: ¿qué pasa con fulano? ¿Por qué? Porque bajó las notas. ¿Hay algún problema entre ustedes, marido y mujer? ¿Se miran los dos? No, que yo sepa no. ¿Están pasando momentos económicos difíciles? No, tampoco. ¿Le está pasando algo físico a la hija de ustedes? No. ¿Hay alguien en la familia que pasó alguna dificultad? No, solamente que falleció mi papá, o sea, el abuelo de esta niña. ¿Y cuándo falleció? Ya hace cuestión de 2 meses. ¿Y qué relación tenía esta chiquita con su abuelo? Y era la nieta preferida, la más querida de todos de mis padres. Ahí inmediatamente la directora encajó y se dio cuenta que esta chiquita estaba pasando un momento difícil porque había perdido una persona referencial importantísima, cual era su abuelo, y era lógico que estaba haciendo un pequeño duelo. Pero no estaba haciendo el duelo como lo hacía mi hermana, sino que estaba haciendo el duelo a su manera. ¿Y cómo hizo el duelo a su manera? Bajó las notas, estaba seguramente en otro mundo, preocupado: ¿dónde estará su abuelo? ¿Dónde estará el novio? ¿Entiendes? La situación familiar, ¿cómo es la familia? Y hoy en día es muy importante. ¿Por qué? Porque la familia hoy en día está pasando por crisis muy serias. Cuando de golpe el chico ve que sus amiguitos, sus compañeros de colegio, de los 15, 20 compañeros de colegio, hay 4, ¿no es cierto?, que los papás de ellos se han divorciado. No sería nada raro que el chico llegue a la casa y diga de golpe, frente a la presencia de papá y mamá: ¿ustedes también se van a separar? Ahora imagínense el chico que esté experimentando eso, que esté experimentando discordias familiares, etcétera, etcétera, etcétera.
O sea, la familia influye muchísimo. ¿Qué va a pasar cuando vengan los chicos, por ejemplo, de matrimonio igualitario? O sea, hay situaciones que son muy, muy particulares. Y si tú no conoces la tierra, todo lo que tú siembres no va a servir para nada. O poco. Conocer la tierra significa conocer las necesidades concretas de cada persona. Y hay necesidades múltiples. Ustedes saben perfectamente, ¿no es cierto?, las inteligencias múltiples de Gardner, etc. O sea, todo lo que significa el hecho de que cada persona es original en su individualidad. ¿Cuáles son sus necesidades? Entonces el chico es muy deportivo. Evidentemente tú le vienes solo y exclusivamente con matemática. Si al chico le gusta, por ejemplo, la literatura, es muy probable que no sea quizás del todo gran deportista. Son inteligencias distintas. Bajo ese prisma o ese carácter llevado al extremo, es tan inteligente, qué sé yo, Newton, ¿no es cierto?, tan inteligente, qué sé yo, Einstein, como Maradona o Messi. Nada, eso es distinta la inteligencia llevada al extremo. ¿Qué significa esto? Yo tengo que saber cuáles son las necesidades del chico, cuáles son las necesidades concretas que tiene Pepito, Radomira, Jacinta, distintos. Tengo que conocer cuáles son sus sueños, sus anhelos. Si ustedes tienen sus lados débiles y sus lados fuertes. Por eso todo buen educador conoce bien la tierra. Y cuanto mejor conoce la tierra, mejor va a poder sembrar. Estos se llaman condicionantes de la persona. En psicología distinguimos nosotros lo que son determinantes de lo que son condicionantes. Determinantes son aquellas cosas que tú no puedes cambiar. En el fondo de los fondos hay dos determinantes, nacer y morir. Pero hay un montón de condicionantes físicos, psíquicos, anímicos, históricos, religiosos, espirituales, condicionantes. Y bueno, un buen docente, un buen preceptor debe conocer muy bien la tierra para que aquello que siempre pueda caer en buen terreno, ¿ok? Pero no es evidente. Yo no voy a poder quizás saber exactamente la tierra de todos mis alumnos o aquellos chicos a los cuales acompaño, pero especialmente de los más problemáticos, de aquellos que de golpe me despiertan a mí como una sensación, acá hay algo que no está bien, ¿ok? O sea, probablemente no voy a poder, depende, hay clases que tienen 40 chicos, imposible. Pero de golpe vas a encontrar en esos 40 chicos algunos que son como problemáticos, más especiales, más callados, más introvertidos, más solitarios, más agresivos, más jodones. ¿Verdad? Bueno, eso justamente es importante poder trabajarlo, porque de la nada no viene nada. Es un principio básico de metafísica, pero también psicológico. De la nada no viene nada. Entonces, si el chico se comporta así, seguramente porque hay algo en su temperamento, en su forma de ser, en su situación actual que le está molestando, para bien o para mal. Mientras está condicionándolo para bien, estupendo, adelante, hay que apoyarlo. Pero si no, dedicarle. No hay proceso que no sea personalizado en el campo de la educación. Hay un segundo elemento importante en la parábola del sembrador, que es el sembrador salió a sembrar y sembró la semilla. Qué maravilloso que es el proceso de la semilla. La semilla, en el ejemplo este, porque es una parábola, tiene que ver fundamentalmente con conocimientos existenciales, etcétera, con conocimientos. Por eso el docente siembra conocimientos. Pero no solo siembra conocimientos, en realidad lo más importante que el sembrador siembra son los valores. Son los valores. Los valores es lo más importante que el sembrador puede sembrar. Y en el fondo de los fondos lo que uno más se recuerda del colegio. Yo fíjense, yo lo que más me recuerdo, yo estudié en el colegio bueno, en el colegio La Salle y Córdoba. ¿No? Lo que yo más recuerdo del colegio La Salle no son, y era bueno, no eran los conocimientos ideológicos que me regalaron los profes, sino los comportamientos de los profes. Yo junto con otros 4 tipos más hicimos un chiste y le guardamos toda la bicicleta de todos los alumnos que iban, lo escondimos.
De golpe sabían de que era gente de quinto grado. Quinto grado. Y entonces el profesor, el hermano, digo, bueno, ¿quién hizo esto? Y nos paramos los cuatro. Y digo, entonces, ¿se quedan después de clase? Y bueno, nosotros tenemos la claridad y a la tarde, tipo 4:30, ahí entonces nos tuvimos que quedar, 4:30, todo el mundo se fue, nos quedamos. Si salieron a las 5:30, a las 6, aparece el hermano. Y en la Salle, no sé hoy en día cómo es, pero cada día el alumno tenía su libreta y en la libreta le ponían su comportamiento. Sobresaliente, buena, regular o mala. Si el comportamiento había sido regular, tus viejos tenían que firmar esa libreta. Si era mala, tenían que venir. ¿Qué macana te habías mandado? Tenían que venir tus viejos. Tu madre, tu padre. Y ella siempre, el hermano lo hacía al final, y lo tenía siempre en su escritorio. Entonces, a las 6, aparece el tío, y entonces dice, ¿y por qué están acá? Y hermano, yo no digo que nada, ¿sí? ¿Y dónde están las libretas? Y las tiene. Entonces el tipo abre con llave, saca los sellos, los 5 sellitos, y saca las libretas de los 4, y le pone a todos el mismo sello. Nosotros pensamos que iba a ser mala, por supuesto, pero había comportado mal. Nos puso a los 4 sobresaliente, comportamiento sobresaliente. Y nos mandó a casa diciendo, vaya rápido que lo deben estar esperando. No había celular en aquel tiempo. Nunca más le armamos lío al cura. Nunca más. Pero nunca me voy a olvidar ese ejemplo. Era el tío que por ejemplo cuando no había sacado malas notas, le escribía con lápiz. Y después llamaba de vuelta. Y si habíamos dado bien la lección, borraba el lápiz, ponía en tinta la buena nota. Yo me lo encontré, hace cuestión de un año atrás, me lo encontré en Villa Barcalde. Los hermanos de la Salle tienen ahí, al lado de Villa Barcalde, de nuestro centro, digamos, de Schoenstatt en Córdoba, tienen también el noviciado. Y un día yo llego ahí, celebro misa, para celebrar misa. Y de golpe miro así, un tipo que digo, yo lo debo conocer. Termino la misa y se me acerca el tipo y me dice, vos sos Carmona, ¿no? Sí, le digo. Ay, ahí lo reconozco, era el hermano Querubí, se llama. Hermano Querubí. Me dijo, te reconocí inmediatamente por tu forma de caminar. Y entonces me explicó, él siempre se recordaba algo de sus alumnos, algo que le había llamado, de todos seguramente no, pero algo que le había llamado la atención de sus alumnos. Eso es un docente. Ese es conocer la tierra. Cuanto más tú la conoces, mejor. Siembra los valores. Y lo que en este caso esta persona sembró fue el valor de la honestidad, en definitiva, ¿no es cierto?, de la comprensión de la verdadera. Hay valores que son valores objetivos, que el docente, que el preceptor, que el directivo deben dar, pero hay valores que son también subjetivos. Subjetivos no en el sentido de que son ad libitum de la persona, sino subjetivos en el sentido de que pertenecen al individuo. Cada persona debería cultivar ciertos valores subjetivos. Por ejemplo, un valor subjetivo puede ser la alegría. No es un valor trascendente la alegría, pero es un valor. Un valor trascendente, objetivo, sería por ejemplo la verdad, sería la paz, sería la justicia, sería el amor. Pero subjetivo sería la alegría, o la comprensión, o la benevolencia, o la confianza, o el respeto, o la dedicación, o la responsabilidad, o la seriedad frente a la vida y frente a las cosas. Son valores subjetivos. Y qué importante que cada docente y cada preceptor diga, bueno, a mí me interesa transmitir estos valores y en mi comportamiento voy a transmitir estos valores subjetivos, porque son valores buenos, pero que son muy míos también. De tal manera que cuando yo no existe, ya no esté, la gente cuando se recuerde de mí se recuerda especialmente por esos valores subjetivos que yo les puedo transmitir. Qué lindo que es eso, ¿no? Como tú ya no estás, sin embargo, la gente se acuerda de ti por esos valores subjetivos. Y cada uno debería tener ciertos valores subjetivos que transmite, siembra. La semilla que siembra son esos valores. No puedo extenderme en este tema, pero un elemento fundamental de cómo sembrar valores. Los valores se siembran fundamentalmente con el testimonio.
De allí que los valores no se siembran en primer lugar con la palabra, sino con la vida. Un valor no se siembra en primer lugar con el testimonio, con la palabra, sino con el testimonio. Los hijos aprenden los valores de sus padres, no porque el papá y la mamá los sentó a los hijos, ¿no es cierto? Y digo, bueno, te voy a enseñar los valores fundamentales de la familia Müller. No es así, sino que los chicos aprenden los valores de la familia Müller, de papá Müller y de mamá Müller por el testimonio, por la vivencia. En segundo lugar, sí, los valores, además del testimonio de la vida, los valores se proclaman, ¿es cierto? Hay una proclama del valor y una proclama entusiasta del valor. Entusiasta significa que vale la pena, se transmite con alegría, con fuerza, con interés. En tercer lugar, normalmente uno critica los antivalores, por eso los valores se transmiten a través de la crítica de los antivalores. Y también a través de asociar a personas, asociar a personas que viven estos valores. Pero eso es el sembrador. Eso es lo que yo siembro, ¿verdad? Lo que yo siembro fundamentalmente son valores. Y todo docente debería tener una categoría, si ustedes quieren, una jerarquía de valores que quiere transmitir. Qué lindo, ¿no? Irme esta mañana diciendo, bueno, yo como preceptor, como directivo, como profesor, lo que quiero sobre todo, además de transmitir ciertos conceptos, quiero transmitir ciertos valores. Que mis alumnos, bueno, se recuerdan de mí, Jacinto Junípera, nombre de cada uno de ustedes, que cada vez que se acuerden de mí, se recuerdan especialmente con ese valor. El sembrador, ese soy yo, cada uno de ustedes. El tercer elemento, es el sembrador. Es la persona, es la autoridad. Y el sembrador, ante todas las cosas, lo que tiene que lograr es el vínculo con sus alumnos, con los alumnos, el vínculo. El sembrador va a sembrar bien en la medida en que tiene un buen vínculo con sus alumnos. Es un tema de por sí riquísimo, el tema de los vínculos en el docente. Nosotros tenemos seminarios largos que hacemos en el centro pedagógico sobre cómo ayudar vínculos con los docentes, con los alumnos. Por ejemplo, un elemento importantísimo para anudar vínculos es, por ejemplo, la mirada. De tal manera que la mirada es central para anudar vínculos. El sembrador mira. Yo preceptor, yo docente, yo maestro, yo directivo, miro. Mirar a la gente es darle conciencia de que existe. Hay una obra estupenda de Thornton Wilder. Ya terminamos. Hay una obra maravillosa de Thornton Wilder que se llama Emilia. Cortita, es una obra de teatro, cortita. En donde en un momento determinado Dios le permite a Emily bajar del cielo el día de su cumpleaños. Entonces ella está bonita, con bucles, preciosa. Y aparece. Y la mamá está haciendo la torta de cumpleaños. Y ella entonces le dice, mamá, mírame qué linda que estoy. Y la mamá le dice, sí, mi hija, qué linda que estás, qué hermosa que estás. Pero no la mira. Aparece el papá con paquetes para la fiesta de la noche. Papá, mirá qué linda que estoy. Sí, mi hija, qué linda que estás. Pero no la mira. Lo hago corto. Pasan los hermanos y lo mismo. Nadie la mira. Hasta que en un momento determinado Emilia se pone delante de la platea y dice en el escenario, no me interesan las fiestas, no me interesan las galletas, no me interesan los regalos, me interesa que me miren. Y se baja el telón. Bueno, esa es la experiencia hoy en día de la sociedad en que vivimos. No nos miramos. Y para anudar vínculo hay que mirar. Para anudar vínculo hay que saber escuchar. Y el docente, el directivo, el preceptor debe saber escuchar. Antes que hablar debe saber escuchar. Una escucha empática se dice hoy en día. ¿Qué significa eso? Tratando de comprender, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los chicos hoy en día tienen un lenguaje, una forma de comportarse absolutamente original y única.
y cambiante, permanentemente cambiante, el lenguaje que estos pibes tienen. No es el lenguaje nuestro, el mío de alguna forma, pero tampoco el de ustedes. Entonces hay que saber escuchar las necesidades que ellos tienen, sus problemáticas, sus circunstancias, que va a depender. Cuando el chico es chico, la necesidad que tiene es jugar. Cuando el chico empieza, ¿no es cierto?, el proceso pubertario es cómo manejo yo mi cuerpo, cómo manejo yo mis crecimientos, ese cambio, esa crisis brutal, ¿no?, que significa la pubertad y la adolescencia. Para la mujer más doloroso que para el varón, pero para el varón también. ¿Qué significa eso, no? Percibir las necesidades, escuchar las necesidades que los chicos tienen en el campo de la sexualidad, en el campo del desarrollo, de este mundo, ¿no es cierto?, cibernético en el que vivimos, donde pareciera ser que todo es lo que es. Escuchar, saber escuchar. Es importante saber hablar, claro que sí. Y en ese sentido el vínculo se genera a través del habla, no solo el escuchar, sino el hablar. Mirar, escucha, habla, hablar. Y es un hablar que no tiene que ser tan crítico, sino que tiene que ser más estimulante. Es un hablar que no en primer lugar baja las categoriales, digamos así, de lo que debe ser, deber imperativo, sino mucho más un hablar que estimula, un hablar que alienta, un hablar que ayuda. Tema de por sí, ¿verdad? El vínculo se genera a través de la caricia, bien entendida, la caricia psicológica. Es verdad que en la vida no podemos crecer sin caricias. El niño chico no puede crecer si no es acariciado. Y se han hecho un montón de experimentos en donde se han tomado ratones que nacieron el mismo día, a uno se los colocó en una jaula y a esos mismos otros ratones, el mismo día, ¿no es cierto?, en otra jaula. A estos se los dejó así nomás, a estos se los picaneó, o sea, se los molestó con picana eléctrica. Estos murieron, estos vivieron. Con lo cual se sacó la experiencia siguiente, que es preferible a veces la caricia negativa que la ausencia absoluta de caricia. Aquella frase de Simone de Beauvoir, el anonimato es la muerte. Si querés matar a alguien, ignóralo totalmente. Ahora la persona va creciendo, ya no precisa la caricia física, precisa la caricia psíquica, el estímulo, el reconocimiento, el aliento. El decirle, qué bueno lo que hiciste, maravilloso lo que estás haciendo, adelante. Desarrolla ese pensamiento. La caricia es fundamental en la vida, ¿no? Y es tan fundamental también en la vida, por ejemplo, matrimonial, ¿no?, en la vida conyugal. Tanta gente se enferma porque le falta caricia, porque le falta posibilidad de crecer en este campo, ¿no? Marido y mujer acuden al psicólogo tras 20 años de matrimonio. 20 años. Cuando se les pregunta cuál es el problema, la mujer saca una larga y detallada lista de todos los problemas que han tenido durante los 20 años de matrimonio. Falta de atención, falta de intimidad, vacío, soledad, no sentirse amada, no sentirse deseada, no sentirse comprendida, no sentirse valorada. La lista es interminable. Finalmente el terapeuta se levanta, se acerca a la mujer, le pide que se pare y la abraza y besa apasionadamente, mientras el marido los observa con una ceja más alta que la otra. La mujer se queda muda, se sienta en la silla medio aturdida. El terapeuta se dirige al marido y le dice: esto es lo que su esposa necesita, al menos 3 veces por semana. ¿Puede hacerlo? El marido lo medita un instante y responde: bueno, la puedo traer los lunes y los miércoles, pero el viernes ¿se entiende? O sea, la caricia es fundamental en la vida, el reconocimiento de los chicos. Los chicos están exigidos. Por lo general, ustedes viven en una ciudad tranquila, relativamente. Pero imagínense ustedes que en Córdoba, Buenos Aires, ¿no?,
Pero el tipo tiene doble escolaridad, después tiene fútbol, tiene rugby, tiene guitarra, tiene música, tiene tenis, tiene... Entonces, el reconocimiento es fundamental en la vida. Poder decidir juntos. El vínculo significa poder decidir juntos, la decisión compartida, etc. Bien. El sembrador. ¿Cuál? No basta solamente sembrar, hay que tener un cuidado del sembrador. Cuidar el sembrador. El sembrador, el cuidado de aquello que sembramos, porque de nada valdría sembrar si no cuidamos. ¿Vale? Fíjense, hay algunas cosas interesantes que eso vamos a trabajar, entre ustedes van a trabajar ahora. Hay algunas cositas importantes para el sembrador. Una de esas cosas es la luz, es decir, el sol. Si no hay luz y no hay sol, no hay crecimiento. Aquí podemos asociar la luz y el sol, eso vamos a conversar en un instante ustedes. Segundo, hace falta para que el sembradío funcione agua, suficiente agua, ni más ni menos. Si no hay agua, la plantita se seca. Evidentemente, si hay demasiados, va a negar. Pero agua es importantísimo. Abono. El abono es central para que la planta crezca bien. Hay que abonar la tierra, hay que abonar lo que sembramos. Hace falta también un cuidado en el sentido de apartar los obstáculos. Las hormigas, las langostas, los yuyos, como dicen los cordobeses. Porque si tú no transitas el camino que va de tu casa a la casa de tu amigo, se llena de yuyo, de pasto. Entonces hay que saber cuidar eso. ¿Qué cosas tengo que apartar? ¿Qué obstáculos existen en la sociedad en que estamos? Luz, agua, sol, abono. Apartar los obstáculos. A veces hace falta también que le demos no solo abono, sino también minerales, que ayudan a que la planta crezca. Sin eso no hay proceso pedagógico, no hay buena autoridad ejercida en el campo de nuestra pedagogía. Eso vamos a trabajar ahora en un instante. Y luego, finalmente, vienen los frutos. Salió el sembrador y trajo 30%, 60%, 100%, el que tenga oídos para oír, que oiga. Los frutos, evidentemente, si nosotros sembramos es porque queremos tener frutos. Nadie siembra por el puro gusto de sembrar, sino que siembra porque quiere tener y obtener frutos. Esos frutos, en definitiva, tienen que ver con la personalidad. El poder lograr una personalidad verdadera y auténtica, sin la cual hemos perdido tiempo, ¿no? Por ejemplo, signos de esos frutos. La autonomía de la persona. La autonomía. El sentido de la educación es que la persona autónomamente crezca. Otro signo del fruto es que la persona sepa asumir sus responsabilidades. De tal manera que si el chico tuvo 15, 16, 17 años en el colegio, pero no asume sus responsabilidades, perdimos tiempo. Quizás sabe mucho de matemáticas, de lenguas, etc. Pero un signo es saber también asumir sus fracasos. La vida no es solo éxito, sino que es también fracaso. ¿Cómo yo asumo el fracaso? Fruto de este sembradío. Un fruto de ese sembradío es también la comunicación, la capacidad de la persona de comunicarse, la comunicación, los vínculos, la capacidad de mudar vínculos. Porque de nada valdría que el tipo solitariamente sepa muchas cosas, pero no es capaz de entrar en comunicación con los demás. Es un autista solipsista. Quizás en una perspectiva ahora religiosa, muy religiosa. Un fruto fundamental es que la persona se sienta hijo de Dios. Crezca en la experiencia filial del ser hijo de Dios. Y en esa experiencia filial sienta que a Dios se le puede confiar y no en primer lugar temer. ¿Por qué? Porque descubrieron ustedes de alguna manera presencias vivas
que le hicieron cercano el mundo de Dios. Yo vivo en Florencio Varela, que es un barrio bastante delicado en Buenos Aires, y recuerdo hace unos añitos una profesora me contó una historia de ahí de la casa del niño que está en el barrio nuestro, ahí de San Nicolás en Varela. A ver si alguno vio el programa de la NATE el domingo pasado, que tuvo que ver justamente con Varela. Y entonces la maestra dijo un día: chicos, tengo una buena noticia para ustedes. Dios es Padre. Y de golpe se levanta un pibe y dice: señorita, yo creía que Dios era bueno. Yo creía que Dios era bueno. O sea, fíjense ustedes la traslación que existe entre la experiencia de la paternidad humana con la paternidad divina. Y qué lindo sería que muchos docentes, preceptores, etcétera, inculcasen el valor fundamental también de la fe y de la religión bien vivida, para que uno de los frutos sea el hecho, no solo de la autonomía del vuelo, no solo la responsabilidad, no solo la capacidad de afrontar desafíos en el mundo, no solo la capacidad de comunicarse, sino también la capacidad de comunicarse en la dimensión religiosa que significa el ser hijo de Dios. Bueno, yo quiero invitarles a, si te parece bien, padre, sí. que trabajemos un poquito en grupos, quizás grupos de 6 o no más, creo que puede ser perfectamente grupo de 6, y que trabajemos, por ejemplo, a qué podemos asociar nuestra tarea de preceptores, de directivos, si es que hay alguno de ustedes, o de maestro, docente, al trabajo pedagógico. ¿A qué podemos asociarlo a la luz? Por ejemplo, 2, 4, 6, por ejemplo, el primer grupito acá, trabaje más lo que significa la luz. ¿A qué podemos asociarlo? Ese proceso pedagógico. Un segundo grupo, que puede ser un poquito más de atrás, ¿a qué podemos asociar el agua? Por ejemplo, el grupo que está un poquito más atrás. El grupo bien de atrás puede trabajar más lo que podemos asociar el apoyo. El apoyo. En el proceso pedagógico, ¿qué podemos asociar? Yo diría, por ejemplo, el grupito de ustedes allá, más al fondo de este otro lado, podemos trabajar el hecho de apartar los obstáculos. Yo creo que este tema sería muy interesante que 2 grupos lo trabajaran. El tema de los obstáculos que existen frente al proceso pedagógico. Muchos obstáculos, muy fuertes. Así como hay cosas que podemos alimentar para que crezcan, hay un montón de problemáticas pedagógicas que son obstáculos. Yo diría, si se pueden armar 2 grupos un poquito frente a eso, y el resto se va asociando donde quiera alguno de estos grupitos, así nos intercambiamos un poco y trabajemos. Yo diría, sería interesante en los 20 minutos, si les parece bien, sobre este tema. ¿A qué puedo asociar esto? Y ojalá que también cuenten